Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Esto es Matemáticas en la Calle. Un espacio para hablar de esas matemáticas que ya usamos, aunque a veces no lo sepamos. Hay números que usamos todos los días y hay números que, sin darnos cuenta, sostienen una gran parte del mundo moderno. Uno de ellos es el número pi, 3.14, o para ser más precisos, 3.1416, o para ser más precisos, 3.1415.926.53 y una lista infinita de otros dígitos. Un número pequeño en apariencia, pero infinito en profundidad. Pi aparece cada vez que hay un círculo involucrado, en una moneda, en una rueda, en una taza, en una rotonda, en el planeta mismo. Es la relación entre la circunferencia y su diámetro. Sin importar qué tan grande o pequeño sea el círculo, esa proporción siempre es la misma. Eso, ya de entrada, es fascinante. Hace más de 4.000 años los babilonios y los egipcios ya intentaban aproximarlo. No lo llamaban pi, pero sabían que había una constante misteriosa escondida en los círculos. Más tarde, en la Grecia antigua, Arquímedes usó polígonos inscritos y circunscritos para acorralar el valor de pi entre dos números, sin calculadora, sin computadora, solo con geometría pura. Fue uno de los primeros grandes triunfos del pensamiento matemático. Siglos después, en China, Liu Hui mejoró las aproximaciones, utilizando métodos similares, y más adelante, en la India, Srinivasa Ramanujan descubrió fórmulas sorprendentes para calcular pi con rapidez extraordinaria. Ramanujan veía patrones donde otros veían caos. Sus fórmulas siguen utilizándose hoy en cálculos avanzados. En el siglo XIX, un matemático llamado William Shanks dedicó más de 20 años a calcular decimales de pi a mano. Llegó hasta el decimal 707. El problema es que se equivocó después del 527 y nadie lo notó durante décadas. Esa historia nos recuerda algo importante. Pi es infinito, no termina nunca, no es periódico, no repite patrón. Es un número irracional y además es trascendente. Eso significa que no puede ser solución de ninguna ecuación algebraica simple. Es profundamente misterioso. Uno de los grandes problemas desde la antigüedad es la determinación de áreas de figuras geométricas. De hecho, la geometría comenzó en el Valle del Nilo, cuando los habitantes se propusieron delimitar en pequeñas parcelas las tierras aledañas al río, ya fuesen cuadradas o rectangulares, y calcular su tamaño o su área. No solo la geometría floreció en esa región. Cuando trataron de determinar los periodos de crecidas del Nilo, crearon el primer calendario de 365 días. Eso fue hacia el año 2800 a.C., y a lo largo de 3000 años no se inventaría algo mejor. Asimismo, fue necesario incluir en los registros los límites de las tierras y las cantidades cosechadas. Por tanto, desarrollaron la escritura y dieron inicio a la aritmética, otra rama de las matemáticas. Pero se presentaba un problema: ¿cómo determinar el área cuando la parcela no era cuadrada ni rectangular, sino estaba limitada por líneas curvas, como un círculo, por ejemplo? Y así nació uno de los problemas más famosos en toda la historia de las matemáticas, la cuadratura del círculo.
Si puede construirse un cuadrado de área igual a la de un círculo dado, midiendo el área del cuadrado, entonces se puede determinar el área del círculo. Había una condición impuesta por los geómetras griegos. Esto se debía hacer solo con dos instrumentos: la regla para el trazado de líneas rectas y el compás para marcar segmentos iguales. Con la regla y el compás se pueden construir segmentos de cualquier magnitud, ya sea entera o racional, pero ¿y un segmento de magnitud irracional? Digamos, la magnitud de raíz cuadrada de 2, es decir, 1.4, 14, 214, etcétera, etcétera, y así indefinidamente. Resulta que sí, se puede utilizar regla y compás para representar un número infinito de cantidades de números irracionales. Todo se podía construir con regla y compás, pensaron los griegos. Claro, si se tiene ingenio y tenacidad. Sin embargo, ellos no supieron cómo dividir la circunferencia en 17 lados, empleando solo regla y compás. Transcurrirían casi 2000 años hasta que un joven matemático alemán de apellido Gauss logró construir una figura de 17 lados dentro del círculo. Se llama heptadecágono. Y así fueron progresando los geómetras hasta llegar a construir polígonos de 257 lados dentro del círculo. Al contemplar tantos éxitos, parecía lógico pensar que podía resolverse de manera sencilla el problema de la cuadratura del círculo. Sí es posible resolver el problema por muchos caminos, pero parece imposible si solo se consideran herramientas como la regla y el compás. Los intentos para resolver este problema fueron intensos y prolongados, y en ese camino los geómetras fueron descubriendo cosas nuevas, como las cónicas y nuevos teoremas que eran mucho más útiles. Se dieron cuenta además que las construcciones geométricas con regla y compás estaban asociadas con ecuaciones polinomiales con coeficientes constantes llamadas algebraicas, y descubrieron que el número pi no podía ser solución de tales ecuaciones, resultando con ello que el problema geométrico de la curvatura del círculo es imposible de resolver usando solo regla y compás. Los números que no son solución de ecuaciones algebraicas son llamados trascendentes. Además, existen más números trascendentes que números algebraicos. Aunque ambos son infinitos, el infinito más grande es el de los trascendentes, y el pi, el número pi, figura como el principal de todos ellos. Hoy conocemos billones de decimales de pi, pero no porque lo necesitemos a todos. Con 39 decimales podríamos calcular la circunferencia del universo observable con una precisión subatómica. Entonces, ¿por qué seguir calculándolo? Porque pi es un laboratorio matemático, es una prueba para computadoras, es un desafío intelectual, es una frontera simbólica. Cada 14 de marzo se celebra el día pi, porque en el formato anglosajón la fecha se escribe 3-14. Ese día se organizan actividades en todo el mundo, concursos, charlas, retos, memorizar decimales, experimentos. No es solo una curiosidad numérica, es una celebración del pensamiento. Pi nos enseña algo poderoso, que una idea simple puede abrir puertas a siglos de descubrimientos, que un número puede conectar civilizaciones, épocas y culturas, que la matemática no es solo cálculo, es historia, es imaginación y es creatividad. Y justamente por eso, el próximo 14 de marzo no solo celebraremos un número, celebramos el Día Internacional de las Matemáticas, y en nuestra comunidad lo hacemos a lo grande, en el Festival Épico, un festival donde las matemáticas salen del salón y toman la calle, donde hay talleres, juegos, retos, divulgación, actividades para niñas, niños, jóvenes y familias,
donde pi deja de ser solo 3.1416 y se convierte en experiencia. Esto fue Matemáticas en la calle, donde incluso un número puede contarnos una historia infinita. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Yo solo pienso en pi, pienso en pi. Tú sabes, tú solo piensa en pi, piensa en pi. Tú sabes, tú solo piensa en pi, piensa en pi. Tú sabes, tú solo piensa en pi, piensa en pi. Sin pi no soy nada, un dardo a lo loco buscando diana. Las ondas lo saben que con decimales esto nunca acaba. Solía pensar mejor aproximar a 3.14 que una lista larga, pero sin pi no soy nada superior a pi. La constante que me lleva toda irracional por dentro. Yo que cuento decimales y el final nunca lo encuentro. ¿Y qué me cuentas del tiempo que pasaron todos los griegos que se ponían de acuerdo si 3.14 o redondeo? Que yo sé que la sonrisa que dibujo en la pizarra tiene que ver con la tiza. Y esos números que no acaban, trascendente y tan humano, tan normal y tan extraño. Yo me parto la camisa como Gauss. Solo pienso en pi hasta el infinito. Luego en cada atasco pi, pi, pi. Pi, 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 pi. La pieza musical que acabamos de escuchar es de Santi García Cremades. En la producción de esta emisión hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial. Así termina Matemáticas en la calle. Nos volveremos a escuchar en una próxima emisión a través de Avance Universitario. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.